La lección 12 nos viene a enseñar sobre el milagro, el segundo milagro en la vida de Moisés. Y este milagro en la vida de Moisés viene a denotar nuestra naturaleza y nos viene a mostrar cómo es ante los ojos de Dios y cómo tenemos que aprender a vernos nosotros mismos. Digo aprender por el hecho de que esto lo vamos a ir descubriendo, si bien ya sabemos que nuestra naturaleza es caída, cuando Dios le hace ver la mano a Moisés, la ve toda podrida, muerta, con lepra, y esa es nuestra naturaleza natural, o sea, nuestra vida. Eh, que estamos muertos y leprosos y podridos. El seno viene a representar lo que hay en nuestro interior. Dios usó esa señal para mostrarle a Moisés cuál era la condición de su condición de pecador. Esta es la principal razón por la que en la iglesia hay muchos hermanos y hermanas que critican, juzgan y se quejan. Esta parte me hacía acordar al versículo que dice, no mires la paja que hay en el ojo ajeno, si no mirás la viga que hay en tu ojo. A Dios nos sacó a todos de la misma situación, de pecadores y de nuestra naturaleza podrida, como le hizo ver a Moisés, de cuán podrido estaba su vida, su carne. Y lo que nos enseña SEAP dice que congregamos todos, en el mismo lugar, somos todos de la misma especie de pecadores, y lo que resalta acá es que Y muchas tenemos la veces, misma condición. claro, la misma condición, y lo que resalta acá es que muchas veces hay quejas y distintas cosas porque nos olvidamos de cómo fue nuestra condición de leproso y también dejamos de ver la condición de la que fue rescatado nuestro hermano. Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí me tocó desarrollar la lección 12, una pequeña parte. Dice, una vez que el hombre se ve a sí mismo y se conoce a sí mismo, no se atreverá a criticar a otros tan fácilmente. Comprenderá que no está calificado para criticar a otros. Siempre debemos recordar que somos lo que somos por la gracia de Dios. Cada vez que queramos decir algo acerca de los hijos de Dios, el Señor nos muestra nuestra propia lepra, impureza y contaminación. Más allá de cuán equivocados estén los hermanos, ni cuántos males nos causen, no deberíamos atrevernos a criticar. Una parte me gusta, dice, una vez que el hombre se ve a sí mismo y se conoce a sí mismo, no se atreverá a criticar a otros. Eso habla de que si nosotros sabemos de dónde venimos o quiénes realmente somos fuera de Dios, vamos a tener vergüenza de hablar o criticar a otros, porque nuestra vida fuera de Dios es bastante vergonzosa. También vemos cuando si criticamos a otras personas, eso habla de una naturaleza humana. En la naturaleza humana, los pensamientos humanos continuamente tienden a juzgar, a hablar, a pensar mal, a veces a condenar. Eso es muy fuerte eso. Y por ahí es una lucha en nuestra mente de si este habla mal, este no lo soporto, este no lo aguanto, o son cosas que hace que no lo miremos como Dios realmente lo es. Dios a una persona la ve completa, la ve en Cristo, y eso es importante, que si cambiamos, si cambiamos el enfoque de dónde vemos las cosas, de dónde vemos las personas, va a ser mucho más ligero todo. También habla sobre la lepra. Nosotros dice que si juzgamos a las personas, si criticamos a las personas, Dios nos hace ver nuestra propia lepra. Entonces quiere decir que en nuestro interior hay bastantes cosas feas, hay una naturaleza caída y trae mucha vergüenza. Una parte que me gusta dice que en la iglesia estamos peores, ahí estamos todos realmente. Y ahí donde somos probados, ahí donde somos aprobados también, ahí donde realmente Dios nos aprueba nuestra vida y ahí realmente nos exponemos quiénes somos cada uno. Me gusta que dice que Pablo habla en la Biblia y él explica que todo lo que alcanzó, todo lo que él ha llegado a hacer es por medio de la gracia de Dios. Dice que todo lo que él, por la luz que él tiene,
por la madurez que alcanzó, es por Cristo realmente, no es por méritos humanos. Y eso nos hace ver a nosotros que si quizá hay un poquito más de luz en nuestro interior, en algunas áreas que otras personas, tenemos que reconocer que es por la gracia de Dios, que no es por esfuerzo humano, no es por méritos humanos, y si realmente lo tomamos así, caemos en un gran, terrible engaño. Y eso nos va a estancar, eso nos va a llevar a que pensamos que somos mejores, pero es un velo que no nos deja ver realmente y nunca vamos a poder salir de ahí, de ese engaño, si no lo reconocemos primero. Y como dice acá el manual, si no sabemos de dónde venimos y no reconocemos quiénes somos, es imposible que ese velo caiga. Así que muchas gracias a todos y que este video les sirva. Muchas gracias, bendiciones para todos. Para continuar con la lección, quiero repasar unos puntitos. El primero es que por gracia nosotros fuimos llamados por Dios y no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Si aprendemos a mirarnos nuestra condición, vamos a poder acompañar a nuestros hermanos en ese proceso de formación de una manera más humilde, los vamos a aprender a amar y no nos vamos a dar el lujo de criticarnos, ¿sí? Y también tener conciencia de que fue por misericordia, por gracia, que Él nos salvó y que hoy podemos participar de Él. El tercer milagro de Moisés fue convertir el agua en sangre. En Éxodo 9 dice: toma de las aguas del río y derrámalas en tierra seca, y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre tierra seca. En este tiempo el río Nilo lo era todo en Egipto, que gracias a él fueron enriquecidos en gran manera. Pero los egipcios, al ver la provisión natural que este río le daba, ellos le dieron una posición muy sagrada a algo que es natural y pasajero. El agua convertida en sangre significa o representa a la muerte, porque al no estar en Cristo, en su vida, estamos muertos. Y el agua derramada en tierra seca por Moisés representa a que ellos darían todo por este río, cuando en realidad nosotros deberíamos darlo todo por aquel que lo dio todo. Lo mismo pasa hoy en este mundo. Tenemos trabajo, alimentos, profesión, pero no debemos llegar a darle un sobrevalor a algo que es natural y pensar que es nuestra única fuente de provisión. Si bien es bueno, pero es algo que no dura para siempre. Y nosotros al consumir de esto, estamos consumiendo también algo que es para muerte. Nuestra única fuente de vida y provisión siempre tiene que ser Dios, ocupando el lugar que le corresponde. Y así podremos disfrutar de este río de agua viva, no solo nosotros, sino también nuestras generaciones. Siguiendo con la enseñanza del agua que se convierte en sangre, el punto número 3 dice: la sangre era una señal de muerte. Aparentemente el Nilo nos brinda suministro y deleite, pero a los ojos de Dios es muerte. Una palabra que busqué en el diccionario es deleite, y el significado de esta palabra es placer del ánimo y placer de los sentidos, satisfacción. Todo busca en complacerse a uno mismo. Y en el mundo encontramos personas que se deleitan. Algunos buscarán recetas para ser felices, otros invierten tiempo en generar riquezas, otros tendrán recetas para ser exitosos, y quizás nosotros no compartimos esos pensamientos o sus acciones, y tal vez a veces nos tratan de locos o raros, y muchos de ellos muestran alegría en sus rostros. Y acá, como dice un proverbio 14, del 12 al 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Sus rostros muestran alegría, pero en su corazón hay dolor. Solo desde la mente de Cristo operando en nosotros podemos ver la verdad de todo esto, y comprenderemos que todo el disfrute del hombre sin Dios es saciarse de muerte. Y el Señor nos recuerda en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. Un hombre sediento nunca estará satisfecho con el agua de este mundo. Solo el agua que el Señor da apagará la sed del hombre, y solo esta agua suplirá las necesidades de nuestra obra para el Señor. Recordar 3 principios. Una vez que veamos que aquello en lo cual nos apoyamos es una serpiente, que solo hay impureza dentro de nosotros y que en el mundo todo es sangre de muertos, no estaremos más engañados. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo. Vamos a continuar desarrollando este tema. Seguramente ya estuvieron viendo las 3 enseñanzas y lo que se resume en este tema es lo fundamental es el ver. ¿Y qué es ver? Ver es ver a través de Dios. Dice que el que ve espontáneamente se aparta. Hay un versículo que está en Proverbios 14:12 que dice hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Yo creo que en este tiempo, si no estaríamos viendo a través de Dios, estaríamos como en esa enseñanza que estuvieron viendo, que es que el callado sería solamente las capacidades, que el suministro que llegaba a Egipto sería solamente un suministro y que nuestras manos estarían limpias. Necesitamos en este tiempo ver la revelación de Dios. Necesitamos esa revelación. Hay otro proverbio que dice en Proverbios 22:3 que dice el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio, en la Reina Valera dice, mas el inexperto sigue adelante y tropieza. No seamos inexpertos en este tiempo. Este mundo está lleno de muerte y de muertos, dice. Necesitamos la revelación de Dios. Los bendigo. Siguiendo con el tema, vemos en Éxodo 4 que muestra el contraste entre la revelación de Dios y el punto de vista humano. Las señales que alguien tuvo revelación de Dios es que justamente con Cristo ha visto el callado, que es una serpiente, la lepra en su mano y el agua en la sangre. Esto representa hoy que la serpiente es engañosa y es venenosa. La lepra representa el pecado y la sangre representa, en el agua representa la muerte. Dios no solo le mandó a Moisés que viera e hiciera estos milagros individualmente, sino que fuera a los israelitas e hiciera lo mismo con ellos. Sería que a Moisés le costaba, él no se veía capaz de poder ir delante del faraón a hacer estos milagros y sacar al pueblo de Dios. Pero cuando Dios se le revela a Moisés, ahí los sentimientos de Moisés cambian. Eso quiere decir que hoy en la actualidad nosotros, si vemos con nuestra propia naturaleza, nunca vamos a alcanzar nada. Pero si vemos si tenemos la revelación de Dios, podemos hacer mucho más de lo que nuestra propia naturaleza nos imaginamos o lo que nos impide. Hay un versículo que dice en la Biblia que es necesario que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Y cuando nuestros ojos se abren podemos ver mucho más allá de nuestra naturaleza, porque la revelación de Dios está en nosotros. Por eso es necesario ver, es necesario estar atento a lo que Dios quiere en este tiempo. Sí, para cerrar, más o menos lo que ella hablaba, de que todos necesitamos ver algo que anteriormente no vimos, que lo que Dios le habla a Moisés es, si bien Moisés era muy inseguro y se sentía muy incapaz de que Dios lo pudiera usar, por eso que da los ejemplos de ponerse la mano en el pecho, le da el ejemplo del Nilo y los demás, para que él supiera que por su propia naturaleza nunca iba a lograr liberar al pueblo de Israel. Solamente el poder de Dios, y que Moisés viera a través de los ojos de Dios, iba a lograr el propósito de Dios. Es lo mismo que hoy necesitamos nosotros, el poder ver como Él ve. Entonces, si no logramos ver a través de la revelación de Cristo, nunca vamos a poder cumplir con su propósito. Por eso es muy importante, primeramente, ver la condición de nuestro corazón, para poder entender de que si fuera por nuestra propia naturaleza no lograríamos nada,
pero es su naturaleza y no alcanza solamente con conocerlo, sino que esto sea revelado en nuestras vidas para que haya una verdadera convicción y una creencia verdadera de que Él puede hacerlo a través de nosotros. Hola a todos, ya llegando al final de la tarea que nos correspondió de este mes en el CEAP, cómo ser un hombre de Dios aprobado, realmente nos arroja muchísima luz conforme a nuestra vida interior y a nuestro comportamiento. Y siguiendo con la palabra, dice, solo la revelación de Dios nos mostrará que nuestro mayor pecado es el yo. Y solo la revelación de Dios nos mostrará lo natural de este mundo. Necesitamos la revelación, es imperiosa la revelación en nuestra vida, porque adoramos a Dios, porque nos ha sido revelado quién es Él. Podemos vivir su vida, porque la revelación de Dios ha puesto en nosotros su naturaleza para poder andar como Él anduvo, como dice la palabra. Según el pensamiento del mundo, un callado es algo en que apoyamos, el yo. Es bueno, es un agua buena para beber, pero permanezcamos rogando al Señor que nos conceda el recibir una cada vez más clara y abundante revelación de Dios para poder identificar dentro nuestro cuáles son las cosas que se transforman en nuestro propio enemigo, separándonos de todo lo que Dios ha preparado. Tenemos que ver por revelación en qué estamos apoyados. Necesitamos entender en nuestra vida interior cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, qué es lo que nos lleva a hacer tal o cual cosa, un deseo interior de algo que está en la naturaleza humana, o realmente nuestro propósito es engrandecer el reino. Nuestras capacidades no tienen nada que ver con la operación de su gracia. Si ministramos desde nuestra naturaleza carnal o desde el nuevo hombre, y si vemos al Nilo como un agua de disfrute o como un verdadero río de sangre y muerte. Como obreros de Dios, como hombres llamados a desarrollar su tarea, tenemos que tener especial cuidado en movernos siempre en su revelación. Por eso quiero leerles Mateo 16, 23. Dice Mateo 16, 23, habla de una parte de la Biblia que todos conocemos, cuando Pedro está hablando con el Señor Jesús. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es tan importante la revelación de Dios para poder discernir en nuestro interior en qué estamos poniendo las miras, en las cosas de Dios o en nuestra propia vida personal. Y para cerrar, viendo cómo Dios ve, podemos graduarnos de hombres de Dios que colaboran con la edificación de la casa global del Dios viviente, que es la iglesia de Cristo Jesús. Dios nos ayude en este tiempo a poder echar una mirada interior, a poder retrotraer nuestra visión para mirar nuestro hombre interior y alinearnos así con su verdad, con su persona, con la persona de Cristo, con el Espíritu Santo, para poder realmente poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sentir en que las cosas sean como Él quiere y no como nosotros desearíamos hacerlas.